Mi nombre es Juan Carlos Pérez Mesa, yo soy profesor en el área de Economía y Empresa en la Universidad de Almería y llevo ya 25 años dedicado al sector agroalimentario, fundamentalmente estudiando cómo funcionan las empresas agrarias, pero también focalizado en el funcionamiento de la cadena de suministro, entendido como todas las actividades que se realizan desde que el producto se diseña hasta que se vende al consumidor final. Una de las cosas fundamentales que tratamos es de romper la asimetría de información que existe entre lo que piensa el consumidor y lo que realmente hace el productor, porque a veces existe un desconocimiento mutuo y yo creo que si la persona que compra el producto en destino conociera realmente el esfuerzo que ha realizado el agricultor en todo este tiempo, vería que está comprando un producto de calidad, sostenible y que en el largo plazo puede ser beneficioso desde el punto de vista local, si entendemos la localidad como el beneficio dentro de la Unión Europea. Los invernaderos del sur de Europa son fundamentales para mantener la autonomía alimentaria del continente. Como se ha demostrado, en tiempos de crisis es fundamental tener un proveedor seguro que pueda seguir suministrando a todos los supermercados, que en última instancia son los clientes fundamentales donde se manda la producción. Si la zona del sur de Europa fuese un solo país, seríamos el principal exportador mundial de berenjena, un producto como la berenjena, pero también seríamos el segundo exportador mundial en el caso del pepino o del pimiento. Una de las cosas que diferencia al sector del sur de Europa en invernaderos respecto a otros es que se trata de una agricultura familiar. Normalmente se dice que una agricultura es familiar independientemente del tamaño, pues cuando las decisiones se toman en la mesa de la cocina. Otra cosa fundamental es el reparto de riqueza, que en este caso se favorece completamente la equidad y el reparto de los beneficios que se puedan generar entre muchos agricultores. Esto es fundamental para el desarrollo local de la zona. Una de las cosas que ha hecho distintivo a los invernaderos del sur de Europa respecto a otros es la eficiencia en el uso de los recursos. Esta zona, o en general el sur de Europa, es capaz de producir mucho con pocos insumos, con pocos recursos. Es algo que es destacable. Estos insumos son de origen endógeno en la mayoría de los casos. Estamos hablando de utilizar recursos naturales que en última instancia son todo lo contrario a cualquier uso de recursos limitantes. Una de las principales características que tiene el sector es su vocación exportadora. La mayoría de la producción, estamos hablando de un porcentaje por encima del 65%, tiene como destino final otros países europeos. Estamos hablando de Alemania, Francia, Países Bajos, también incluido Reino Unido, pero no solamente a ellos, prácticamente se llega a cualquier país en toda Europa. Una de las cosas que se ha sufrido, entre comillas, en los últimos tiempos ha sido el incremento de costes. Ya prácticamente desde el año 2021 se empezó a notar un incremento del precio de los combustibles fósiles, de la energía, todo eso repercutía en el coste de los fitosanitarios, de los abonos, de los fertilizantes, es decir, muchos de los insumos fundamentales que necesitaba el campo. Casi en el pico de este incremento de costes acumulativo llegamos a sufrir un 34% de incremento. Esto mostró el nivel de adaptación que tuvo que sufrir o que tener el sector para poder mantener la actividad en estas circunstancias. Casi el 70% de todas las personas que trabajan en los invernaderos del sur de Europa son migrantes que han llegado en algún momento a esta zona, que ha sabido o ha tenido la capacidad de integrarla dentro de su sistema productivo. Por lo tanto, son un elemento fundamental en el funcionamiento del sector. Sin ellos, el sector no podría seguir manteniendo la actividad tal y como la conocemos. Las tecnologías se pueden aplicar desde el punto de vista de la propia sostenibilidad dentro de toda la cadena de suministro. No hemos hablado, por ejemplo, de las cadenas de suministro circulares, pero también de las cadenas de suministro que están orientadas a la innovación y a la sostenibilidad, donde la propia sostenibilidad se configura como el elemento fundamental sobre la que se basa el propio negocio. La tecnología hoy en día se puede aplicar tanto en el campo como en las empresas de comercialización. En el campo, la robotización es algo que
que está pendiente, pero que en algún futuro deberemos pensar en su incorporación, pues porque supone importantes ventajas desde el punto de vista de la contención y la optimización de los insumos, pero no solo eso, la utilización de sensores para saber cuál es el consumo más eficiente de agua, consumo más eficiente de fertilizantes, en definitiva, tratar de optimizar el funcionamiento general de un invernadero. En las empresas de comercialización la tecnología también es fundamental, por ejemplo, para favorecer la relación con los clientes, para que la comunicación sea mucho más fluida, también la robotización es un elemento fundamental, en definitiva, hay muchos huecos donde poder aportar valor con este tipo de tecnología. Para no utilizar la palabra comodín que es la sostenibilidad, yo voy a definir un poco más concretamente cuáles son las palabras que para mi entender definen el sector, que son social, integrador y eficiente. Social porque el modelo se basa, lo hemos dicho antes, en la agricultura familiar. Integrador porque desde el punto de vista de los trabajadores, una de las características fundamentales es que integra al trabajador migrante dentro de un sector que lo necesita para seguir funcionando. Y eficiente porque desde el punto de vista de la utilización de los recursos yo creo que no hay ningún otro sistema o ningún otro invernadero distinto al que se utiliza en el sur de Europa que consiga más con menos recursos. Para terminar, a mí lo que me gustaría decir es que el sector debe seguir integrándose con todos los polos de conocimiento que pueda tener a su alrededor. Estoy hablando de la universidad o cualquier otro centro público de investigación que en definitiva puede seguir aportando valor y diferenciación a todo el sector. Y también otra cosa fundamental es que este debería integrarse por supuesto con toda la industria auxiliar del mismo, y esta debería intentar potenciar o innovar para que todas sus mejoras se incorporaran de forma primaria a la zona donde se ubica.